Tengo entendido que faltaba la clase del lunes para subir al sitio, al YouTube del Departamento de Física. Ahora me voy a fijar. Yo lo voy subiendo al campus, pero también consulten el sitio de YouTube, el canal de YouTube del DF para tener a los videos de las clases más, más, más rápido. Bien, entonces, bueno, vamos a seguir hoy con interferencia. El principio de interferencia entonces requiere que haya una fase bien definida, y lo que habíamos visto en el experimento de Young, que era el experimento inicial, que por otro lado demostraba la validez de la descripción ondulatoria de la luz, era que si nosotros sumábamos dos ondas electromagnéticas en fase, producíamos una onda resultante que tenía el doble de amplitud, como ya se pueden imaginar, y por lo tanto, al sacar la intensidad de energía por unidad de área y por unidad de tiempo, que es la irradiancia sobre una pantalla, teníamos el 4 veces más intensidad. Voy a apagar esto así optimizamos el ancho de banda. Pero, y siempre la intensidad, la cantidad de energía por unidad de área y por unidad de tiempo, era una cantidad definida positiva. Entonces, o es positivo o es cero. ¿Y cuándo era cero? Bueno, cuando las dos ondas que se sumaban en ese punto, en el caso de Young, en un punto P sobre la pantalla, proveniendo de dos rendijas separadas a una distancia d muy chiquita comparada con la distancia a la pantalla, cuando la suma de cuando las dos ondas que llegaban a ese punto P estaban en antifase. Eso quiere decir que la diferencia de fase entre esas ondas es de pi, o lo que es lo mismo, que la diferencia de camino recorrido entre una y otra era un múltiplo impar de lambda sobre 2, siendo lambda la longitud de onda, de la onda. Eso lo podríamos aplicar también si sumergiéramos, o sea, no tiene que ser en el aire, no tiene que estar inmerso en el aire para obtener el experimento de Young. Lo podemos poner también a todo eso, lo podemos poner en agua y tendría que dar lo mismo. Nada más que la longitud de onda cambiaría porque cambia el índice de refracción. Pero el principio sigue siendo el mismo. Entonces, cuando hay una diferencia de fase de pi, o de un número impar de pi, puede ser o más o menos, más menos pi, más menos 3pi, más menos 5pi, etc., en fase, un máximo coincidía con un mínimo, y un mínimo coincidía con un máximo. Entonces la suma me da un campo cero, y por lo tanto había interferencia destructiva, y por lo tanto había cero, en 0 joule por metro cuadrado por segundo, si quieren. Es decir, había cero flujo, cero irradiancia en ese punto. Entonces ahí había interferencia destructiva, y entre medio había regiones con cantidad de irradiancia creciente a medida que nos acercábamos al máximo. Bien, eso es interferencia en general. Entonces, ahora vamos a ver, retomando lo que vimos en la clase anterior, donde yo les conté la ley de Snell, y también retomando un poco lo que vimos cuando estudiamos coeficientes de reflexión, de transmisión y las impedancias. No vamos tampoco a entrar en detalle en estos coeficientes para el caso de la luz, pero les voy a dar de acá un corolario que va a ser muy útil para lo que viene. Cuando nosotros hacemos incidir un rayo o frentes de onda planos, si quieren, podemos hacer que este rayo sea colimado, es decir, que
que sea la dirección, que el rayo sea la dirección de propagación de ondas electromagnéticas que están en el plano perpendicular al rayo, y que esos frentes de ondas son planos, como si esta fuente estuviese como si fuera una fuente puntual que está muy lejos. Cuando este rayo incide sobre una interfase desde un medio N1 hasta un medio N2, de la misma manera que vimos con la cuerda, y de la misma manera que podemos ver también también se puede ver esto experimentalmente con la luz, va a haber un rayo transmitido que va a seguir, si es un medio transparente, va a seguir la ley de Snell, y también va a haber un rayo reflejado que, en cuanto a que en principio para la ley de Snell que no le damos mucha importancia, y la cantidad de energía que este rayo reflejado lleva, por lo general no es tan importante, salvo en el caso de reflexión interna. Pero bueno, hay un rayo reflejado. Entonces, entonces va a haber, por este rayo incidente, por esta onda incidente va a haber una onda reflejada y una onda transmitida. Entonces, hay una propiedad que se puede deducir de manera similar a lo que vimos con la cuerda, y es que cuando el índice de refracción del cual proviene el rayo incidente es menor que el índice de refracción en el medio en donde está el rayo transmitido, la impedancia, el factor, el coeficiente de reflexión es tal que el rayo reflejado sale desfasado, sale con una diferencia en fase respecto al rayo incidente de menos pi. Eso lo vimos cuando, ¿se acuerdan? Veíamos una cuerda, tirábamos un pulso sobre la cuerda se propagaba y el otro extremo de la cuerda estaba fijo a la pared. Entonces, lo que yo les mostraba era que de la pared volvía un pulso que tenía la amplitud invertida. Es un efecto similar. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Lo que va a pasar es que el campo eléctrico va a estar invertido en sentido en el rayo reflejado respecto al campo eléctrico del rayo incidente. Y luego, en este punto, y luego se va a propagar en el sentido, volviendo hacia el medio N1. Entonces, este rayo reflejado, si N2 es más grande que N1, ojo, va a llevar un desfasaje de más o menos pi. Eso es algo, es una propiedad que va a hacer que podamos utilizarla para hacer interferencias, como ya vamos a ver. En cuanto al rayo transmitido, este rayo transmitido no cambia de fase respecto al rayo incidente. Entonces, la manera en la que voy a tener salto en la fase va a ser para el rayo reflejado respecto al rayo incidente, cuando el índice de refracción en donde está el rayo transmitido es mayor que el índice de refracción en donde está el rayo incidente, ¿no? En otro caso, si N1 es más grande que N2, y en el caso del rayo transmitido, no va a haber salto de fase. Entonces, como les decía, podemos usar esa propiedad. Profe, Sí, Gastón. respecto a, el rayo reflejado, Ajá. ¿qué pasa cuando N2 es más chico que N1? Cuando N2 es más chico que N1, lo que pasa es que cambia el coeficiente de reflexión. Y el coeficiente de reflexión es una cuenta que se puede hacer en complejos, sale más fácil. El coeficiente de reflexión, cuando N2 es más chico que N1, simplemente no da un desfasaje. No da un desfasaje.
ese coeficiente de reflexión en el caso de las ondas electromagnéticas da en complejos o da una parte correspondiente a la fase y una parte correspondiente a la amplitud. La parte correspondiente a la amplitud no cambia, y cambia en el caso de N2 más grande que N1, y la parte correspondiente a la fase da un agregado de fase de más menos pi. En el caso de N2 más chico que N1, el coeficiente de reflexión no tiene ninguna componente correspondiente a la fase. Se calcula de la misma manera que calculamos el T y el R, nada más que para ondas electromagnéticas. O sea que la fase no cambia. Cuando N1 es mayor que N2, la fase no cambia. Ah, ok. No salta. No salta en pi. ¿Está bien? No cambia. Si querés, no cambia. Está bien, no cambia. Santino, ¿el origen de ese desfasaje es también como el desfasaje en la coherencia? No. Es simplemente, se mantiene la coherencia, Santino, nada más que es como que llegás acá kx menos omega t, y el que sale para allá no solamente sale para el otro lado, o sea, va a salir kx más omega t en vez de menos omega t, porque vuelve por donde vino. Eso no hay ningún problema, pero además tenés que agregarle a eso, un término adentro entre los dos paréntesis, que puede ser más o menos pi. Puede seguir coherente. O sea, la fase no se va a alterar, salvo en pi, salvo un salto que va a dar en pi, después sigue normal. Lo que pasa es que es un poco complicado en el caso para hacer las cuentas. Básicamente lo que hay que hacer es, ¿se acuerdan que nosotros propusimos condiciones de contorno, tanto de este lado como de este en el caso de la cuerda? ¿Se acuerdan que habíamos visto condiciones de contorno condiciones de continuidad y también condiciones sobre la derivada primera que habíamos visto para la cuerda? De la misma manera se puede hacer eso para el campo eléctrico. Ahora, hay que seguir ciertas reglas para el campo eléctrico, y eso es un poquito más elaborado. Si ustedes quieren, lo puedo postear yo esa cuenta, la puedo postear en el campus para que lo puedan ver aquellos que quieran. No es necesario que lo vean. Es excedente en cuanto a que requiere un poco de trabajo de cálculo, pero no es complejo el problema, sino es más tedioso de llegar a eso. Por eso les quería dar el mensaje final. Si quieren, yo lo posteo y lo dejo ahí. Si ustedes quieren ahondar en eso, genial. Esa cuentita se hace bien no sé si lo hacen en física 3, en física, ciertamente en electromagnetismo, en la materia teórica 1 sería, de física, sí se hace. Pero esto es importante que ustedes recuerden esta regla, por más que sea un corolario, que yo no les muestre cómo se deduce, es importante recordarla. Entonces, acá en esta diapositiva la tienen resumida. Bueno, ahora vamos a ponerla en práctica, ¿sí? Para que se entienda bien. Entonces, vamos a aprovechar eso, vamos a aprovechar el hecho de que el rayo reflejado sale desfasado cuando N2 es mayor que N1, porque de esa manera nosotros podemos generar una diferencia de fase y así generar interferencia. Entonces, imaginemos el siguiente seteo experimental. Supongamos que tenemos una onda incidente, acá están los frentes de onda, muy mal dibujado, no están ni espaciados, les pido perdón por el dibujo. Hubo corrimiento al rojo ahí. Sí. Hubo un Doppler ahí, perdón.
La fuente está quieta, así que no pasa nada. Viene del aire, ¿no? E incide, vamos a hacerlo bien simple, bien simplificado, incide con un ángulo de incidencia θ igual a 0. O sea, ángulo de incidencia es 0. Cuando el ángulo de incidencia es cercano a 0, tiene que estar muy cerquita de 0, la componente reflejada es baja, es poca en intensidad, pero es no nula. Entonces, vamos a tener cierta onda reflejada. Entonces, y supongamos que que incide perpendicularmente esta onda eso tiene que ser una onda plana de longitud de onda lambda. Cuando hable de longitud de onda lambda, eso me voy a detener acá, ese lambda va a ser el lambda en el vacío. O sea, cuando yo diga de tantos nanómetros, después cuando pase por otro medio que tiene un índice de refracción, como el del aceite, 1,45, la longitud de onda en el aceite va a ser el lambda que yo les di dividido el índice de refracción. Bien. Y suponemos que esta capa, en este caso de aceite, tiene un espesor D. La idea es que este espesor D sea tal que en el proceso de tránsito de la onda a través de esta capa, la onda no pierda coherencia. Entonces, por eso hay que hacerla muy finita a la capa, lo más finita que se pueda. Porque la coherencia es la base el elemento esencial, es la condición necesaria para que haya interferencia. Entonces, bien, veamos, entonces hagamos incidir una onda. Entonces, cuando nosotros hacemos incidir la onda, casi con incidencia casi normal, vamos a asumir que es normal, va a haber en el mismo sentido, pero en la misma dirección, pero en el sentido opuesto, quiero decir, va a haber una onda reflejada, que la voy a correr, pero todo se da en el mismo punto, va a haber una onda incidente y una reflejada, que va a ser esta verde, esta flecha verde indica para dónde va la onda reflejada, y una onda transmitida. Entonces la incidente va a dar lugar a una partecita de muy poca energía que vuelve, y otra parte de un poco más de energía que pasa. Por la ley de Snell, como el ángulo de incidencia está muy cercano a 0, la onda reflejada prácticamente va a volver por donde va la onda incidente, y la onda transmitida va a salir con un ángulo θ de transmisión cercano a 0. Entonces veamos, va a haber una interfase 1, y después en la interfase 2 va a ocurrir lo mismo. Va a haber la onda transmitida que llega hasta el otro extremo de la capa de aceite, que al traspasar por la interfase 2, ahora entre el aceite y el aire nuevamente, va a generar una onda reflejada, que es esta marrón, y otra negra transmitida que pasa del otro lado. Como todo es con incidencia normal, la reflejada también va a tener un ángulo 0, al igual que la transmitida. Eventualmente, este rayo marrón, el reflejado en la segunda interfase, va a emerger al aire, también generando una reflejada, va a emerger del aire, transmitida de vuelta hacia el aire, en la misma dirección que está reflejada en primera instancia. Ustedes se imaginarán que, como la energía se conserva, la energía de este primer rayo se va a dividir entre estos dos, el de este se va a dividir entre estos dos, entonces, si bien va a haber reflexiones infinitas al pasar por una interfase y la otra,
cada vez esos rayos que van a ir surgiendo van a tener menos energía y eventualmente al final me voy a quedar sin energía. Entonces, esperen que voy a bajar el volumen del celular. Disculpa. Entonces, lo que es más importante para hacernos este experimento es quedarnos con las primeras reflexiones y no irnos a órdenes de reflexiones muy altos, porque si no, no vamos a tener suficiente intensidad como para poder detectar esa interferencia. Entonces, Profe, una duda. Sí, Santiago. Que se conserve de cierta forma la onda es cuando tenés algo continuo. En el momento en que cambiaste de medio ocurre este fenómeno, ¿no? Que se conserve qué, Santiago. De cierta forma que se transmita toda la energía en la onda, porque recién estábamos viendo que se está perdiendo una parte porque vuelve. No. Perderse no se pierde nada. La energía que está acá se separa entre esto y esto. Después, si vos sumas la energía de las dos ondas, la reflejada y la transmitida, te tiene que dar igual a la onda, entrante. Pero lo que pasa es que después con sucesivas interacciones con la interfase, se van a ir generando haces transmitidos y reflejados que cada vez van a ir teniendo menos energía, porque vas a ir dividiendo los haces cada vez en más partecitas. Con lo cual, no se pierde, sino que cada vez tenés haces cada vez más. Claro. ¿Está bien? Quería definir eso. Entonces, mi Ah, pregunta es pero no se si... pierde la energía. Eso no hay nada tipo una Está mal resistencia. dicho, perder la energía está mal dicho. Ahí Tendría que está. decir que cada vez tenés menos energía. Claro, que los rayos los rayos secundarios se van quedando cada vez cuanto más reflexiones tienen, menos energía te va a quedar en cada rayo. Pero obviamente si suma todas las energías de todos los rayos que tenés, te tiene que dar igual a la incidente. No se fue nada al medio. El medio no se quedó con nada de energía de la onda. ¿Está bien? Sí, entonces ahí va mi duda. Ah, ¿Este ok. fenómeno es el culpable de que, por ejemplo, en los océanos, cuanto más bajas en el agua, menos luz se ve? Por el hecho de que cada vez tenés una Sí, onda de menor claro, pero fuerza. ahí hay otro efecto que yo le esquivé la clase pasada, que es el efecto de absorción. Ese efecto no está tratado acá, ¿no? Sino que lo que estamos haciendo estos son medios transparentes, que no absorben la energía, de ninguna manera absorben la energía de la onda incidente. Cuando tenés, cuando tenés cada vez menos luminosidad, menos irradiancia, a medida que te vas metiendo en el mar, en el océano, conforme vas aumentando en profundidad, puede ser varios efectos. La dispersión, que es que te reboten los rayos en partículas como polvo, como lo que sea, en distintas direcciones, pero también puede ser que parte de esa energía que trae la onda se la chupe a alguna molécula, se la chupe y de esa manera la luz quede con menos energía, cuando sacas ese I que se basa en el cuadrado del módulo del campo eléctrico, que es lo que vos asocias al brillo, la intensidad de la luz, cada vez vas a tener menos conforme vayas bajando, aumentando en profundidad, producto de que hay algo que te va sacando energía, y eso es lo que está absorbiendo probablemente algún material absorbente suspendido en el agua, eh, y no va a la onda. Claro, esa parte de Acá acá. imagínate que es todo recontra transparente. ¿Está? Sí, gracias. De nada. Eh, bueno, hay un fenómeno con el que nosotros trabajamos mucho, que es en nuestro trabajo, vieron que muchos satélites llevan paneles solares. Entonces los paneles solares no los podemos usar a cualquier distancia de la Tierra. ¿Por qué? Porque la cantidad de energía, de la irradiancia que genera el Sol es constante. Entonces, perdón, la cantidad de energía que emite el Sol por segundo, el flujo es constante. Pero la irradiancia, que es la cantidad de energía por unidad de tiempo y por unidad de área, va decreciendo con la distancia desde el Sol.
¿Por qué? Porque para captar la misma energía en una esfera que tiene de radio, el radio solar, y esa superficie, la esfera de un radio solar, y la superficie generada por la superficie de una esfera de radio igual a la unidad astronómica, que es la distancia de la Tierra al Sol, la segunda superficie es muchísimo más grande. Ahora, en esa misma superficie, tanto como en la chiquita, tiene que pasar la misma cantidad de energía, con lo cual la irradiancia, que es la energía por unidad de área, va a ir decreciendo como 1 sobre la distancia al cuadrado. Entonces, si vos comparás, si ahora te vas mucho más lejos que la Tierra, te vas a 10 distancia de la Tierra al Sol, vas a tener una irradiancia igual a 1 sobre 1/100, la irradiancia. Por ejemplo, si te vas a Saturno, que está a 10 unidades astronómicas, vas a tener 1/100 de la irradiancia que tenés en la Tierra. Justamente porque está 10 veces la distancia 10 veces la distancia entre la Tierra y el Sol. Y 10 al cuadrado es 100. Entonces, eso también uno va a tener menor irradiancia, pero producto de que es la misma cantidad de energía que sale de una fuente puntual y que tiene que pasar por esferas cada vez más grandes conforme uno se va cada vez más lejos. Pero ahí tampoco uno tiene en cuenta la absorción. En este caso, la onda no es esférica, la onda es plana, y si se atenuara la intensidad sería porque hay algo dentro del aceite que está chupando la energía y que se la está sacando la onda. Bueno, eso no pasa acá. ¿Tá? Estamos en medios transparentes. Y no dispersivos también, porque también, si hubiera un pedacito de algo contra lo que rebota la luz y la luz empieza a dispersarse en distintas direcciones, tampoco seguiría la ley de Snell. Entonces, no es ni un medio ni dispersivo ni tampoco absorbente. ¿Estamos bien? ¿Alguna duda? No. Ahora pienso sí. Cuando se refleja un haz, después se puede volver a reflejar para adelante, ¿no? Cuando vuelve a... Cuando vuelve Claro, ¿sí? Después hay otro, y después cuando pega acá, vuelve otro. Pero cada vez, cuanto más rebota, menos energía te queda. sí. Por eso es conveniente usar las primeras reflexiones nomás. Ok, bueno, seguimos. Entonces, ahí estaba el otro. Ahí estaba el transmitido de este. Este vuelve y transmite a través de la interfaz 1 de vuelta y pasa al aire de vuelta. Bueno, entonces, si eso es, si la distancia D es la adecuada, lo que vamos a ver es una interferencia entre el primer rayo reflejado. El rayo reflejado ni bien incide este rayo celeste, que es este verde, con este que proviene de la transmisión del rayo que se generó por la reflexión en la interfase 2. Entonces vamos a ver en qué condiciones van a poder interferir estos dos rayos. Es decir, si D no es tan grande y dado un determinado lambda. Vamos a hacer la cuenta. Entonces, bueno, vamos a ver cómo se da. Entonces, lo que va a ser clave para ver si hay interferencia o no es la diferencia de fase. Entonces, vamos primero, ¿qué es lo que pasa cuando este incidente genera un reflejado? Esto es aire, índice de refracción igual a 1, muy parecido a 1. Esto es aceite, índice de refracción 1.45. El índice de refracción del aceite es más grande que el del aire, luego va a haber en el momento de la reflexión, en el rayo reflejado, una diferencia de fase respecto a este de pi, como yo les dije anteriormente.
Eso va a ser la única diferencia. Es decir, entre el frente de onda que llega hasta acá, que está llegando acá, y el que emerge de acá, la diferencia va a ser pi. Y obviamente, en este caso, viajan en el otro sentido, pero la diferencia de fase va a ser solamente pi. Este rayo va a emerger de acá, va a emerger de la interfase. Entonces, no va a haber transitado ningún camino dentro del aceite. ¿Está? Entonces, la diferencia del rayo verde va a ser pi. Si quieren, también puede ser menos pi. Si quieren, también puede ser menos 3pi. Siempre puede ser más o menos un múltiplo impar de pi. Así que no hay problema con eso. Ahora, ¿cuál es la variación? Cuando este rebotó, acuérdense que para que este interactúe con este, tengo que establecer cuál es la diferencia de fase entre estos dos. Entonces, el frente de onda del rojo que va a interferir con el frente de onda del verde, tiene que ser tal que los dos frentes de onda avancen al mismo tiempo y viajan con la misma velocidad los dos porque están en el mismo medio. Entonces, voy a tener que ver cuál es la diferencia de fase entre esta onda y esta onda, ni bien dejan el aceite. ¿Tá? ¿Cuál va a ser la diferencia de fase? No me interesa el valor total de la fase. Me interesa saber cuánto difieren en la fase uno y otro. Entonces ya vimos que respecto a esta onda que llega, la diferencia de fase de este es pi. Entonces, ahora, respecto de esta cuando llega, de esta onda cuando llega, la diferencia de fase de este rayo que indico con rojo, va a ser compatible con el hecho de que para que este rayo rojo salga de la interfase 1, va a haber tenido que pasar por acá, reflejarse y volver por acá. ¿Está? Entonces, acá acumuló fase. Esa fase que acumuló, ¿cuánto es? Es K, que es el vector de onda, y ese vector de onda va a ser en el aceite, porque depende del lambda, y ese lambda va a ser el del aceite. K por lambda, o si quieren, pueden hacer el K en el vacío por el camino óptico, que es lo mismo. Entonces, esto va a ser K en el vacío por el índice de refracción del aceite por D. Cuando llegue acá va a haber acumulado eso. Y acá se refleja, pero como se refleja en una interfase en donde el aire tiene un índice de refracción más chico que el aceite, acá no hay cambio de pi. Entonces no va a agregar ningún pi, puesto que vengo de un índice de refracción más grande y el índice de refracción que me espera es un índice de refracción más chico, entonces acá no va a haber pi. Y de vuelta acumulo una fase igual a 2, de vuelta, la misma que acumulo acá, que es K en el vacío por el camino óptico, que es D por el índice de refracción en el aceite, del aceite. También lo podemos escribir así. El K del aceite, y eso es 2pi, 2pi sobre lambda en el aceite. Lambda en el aceite es lambda en el vacío dividido el índice de refracción del aceite, por 2D. Entonces me queda 4pi por D sobre lambda en el aceite. Esa es la diferencia de fase que va a haber acumulado el rayo que emerge de acá. Entonces, respecto de este, uno acumula una fase 4πd sobre lambda AC, que es este rojo, al salir ya envejeció en fase 4πd sobre lambda AC,
Y el otro simplemente acumuló pi, porque rebotó en la interfase 1. Profe, una duda Dale, Santiago. que también Acá Santino pregunten todo preguntó lo en que el chat. necesiten. Acá pregunten todo Es, lo que necesiten. Sí. Ese cambio de fase acumulado se debe a que no necesariamente cuando pasó de D mantuvo de cierta forma el mismo punto de la fase, ¿no? Es como que podrías haber cortado una parte de la onda y cuando se reflejó reinició. Y ahí, y ahí se debe la acumulación de fase, ¿no? Algo de ese estilo. Porque si no, no entiendo muy bien cómo es eso de que acumula fase cuando transcurre en Bueno, el aceite. está bien. Acordate vos que todas estas ondas son del tipo K por Z menos omega T, si está avanzando en una dirección determinada. ¿Está bien? En el coseno, ¿se acuerdan que adentro qué decía? KZ menos omega T. ¿Se acuerdan eso? Sí. En las ondas estas siempre aparece un coseno y adentro aparece K por algo, por una distancia. Vamos a poner que supongamos que esta distancia es Z, menos omega T. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo eso, K por Z menos omega T, todo lo que está dentro del paréntesis de una onda es la fase? ¿Cómo acumula fase? Moviéndote en la dirección Z, con lo cual cuando aumenta Z aumenta la fase, o también aumenta si vos, como yo les mostré, si vos tenés una reflexión, va a aparecer automáticamente un pi si pasás de un índice de refracción menor a uno mayor. Entonces, el primer rayo, este primer rayo, producto de la reflexión en la interfase 1, este no acumuló fase andando a través del aceite porque no pasó por el aceite. Ahí nomás se reflejó. Al salir, solamente tiene, respecto a este, solamente tiene una diferencia de fase de pi, porque se reflejó. Eso por un lado. Este otro, el que primero hubo el reflejado, el otro fue el transmitido, que recorrió una distancia d en el aceite. ¿Está? Y llegó hasta el otro borde de la capa y ahí se volvió a reflejar. Pero esta vez no sumó pi, porque las condiciones entre los n, de un lado y del otro de la interfase 2, no es para que yo sume pi. ¿Hasta ahí se entiende? Sí, sí, ayuda mucho pensar lo que es una onda en movimiento y por eso acumula fase. O sea, Claro. no es estática la onda y por No, eso claro. Mientras ese va avanzando, movimiento. ponelo como que se va envejeciendo, va sumando años, digamos. Va sumando fase. Va sumando fase. Ahora, el tema es cuál es la diferencia de fase entre la que emerge de acá, que es la roja, y la verde que viste antes. Entonces, yo voy a referir la fase de la roja y la de la verde a la del azul cuando llegó acá. Respecto a la del azul, la verde solamente al salir del borde del aceite, al salir solamente tenía pi de diferencia. Entonces ahora yo voy a ver cuánto acumuló de fase respecto de esta al emerger justo de la interfase 1. Y bueno, ¿cuánto va a haber cambiado de fase? Pi, no hay nada que sea de pi porque no hubo ninguna reflexión que implicara un salto en pi. Entonces lo único que acumuló de fase fue el K del aceite por la distancia recorrida en el aceite en un sentido, K del aceite por D, más de vuelta, el mismo camino, pero de vuelta, K del aceite por D. Eso es 2K del aceite por D. Entonces, cuando llega acá, este acumuló K en el aceite por D por 2 y el verde, pi. Y a lo que a mí me interesa es qué diferencia de fase hay entre las dos. No me interesa cuánta fase acumuló total. Me interesa qué diferencia de fase hay entre las dos. Entonces, lo que importa es cuánta diferencia de fase tiene, lo que acabo de decir. Entonces, ¿cuál es la fase acumulada por el rayo verde hasta ni bien sale de la interfase? 1. ¿Cuánto fue eso? Pi. ¿Cuánto acumuló el rayo rojo hasta que emerge de la interfase 1? 2 veces K en el aceite por D. Entonces,
acá ayuda mucho, y en el práctico también, separar, hacer una tablita, y dicen, bueno, el rayo verde, ¿cuánto acumuló por recorrido? Lo que recién me preguntaba, ¿cuánto acumuló por recorrido el rayo verde? 0, porque no recorrió nada en el aceite. ¿Y por reflexión acumuló algo? Sí, pi. Perfecto. ¿Cuánto acumuló el rojo? El rojo acumuló por recorrido 4 pi de sobre lambda del aceite. ¿Cuánto acumuló por reflexiones? Viniendo de un n, ¿cómo es? Acá, perdón, viniendo de un n menor sería acá. Acá en este, menor. Entonces, el rayo ¿No es rojo... al revés? Porque ¿Cómo? viene de uno mayor. O sea, Sí, por reflexión, si quieres, para que no quede ninguna duda, le ponemos de reflexiones. Ahí está. tipo, había entendido que reflexión era de donde venía, es donde se Ahí reflejó. está, Tipo, sí. para no confundirnos por reflexiones. Ahí está. Mejor. Sabemos que salta pi cuando venís de uno menor y pasás a uno, y la transmitido está en uno de mayor. ¿Está? Entonces se hacen una tablita y hacen una tablita y de esa manera cuentan cuánto hubo de cambio de fase de cada cosa, por cada efecto. Bueno, entonces, ¿cuánto va a ser la diferencia de fase? Va a ser pi, que es la fase que acumuló el verde, menos lo que acumuló el rojo. Todo esto medido al momento de salir de la interfase 1. Entonces, acá expreso lambda en el aceite como lambda en el vacío sobre el índice de refracción del aceite. Y ya está. Esa es la diferencia de fase entre las dos ondas. Pi menos 4pi dNAC sobre lambda en el vacío. Lambda en el vacío es el lambda que yo les dije al comienzo. Cuando yo diga lambda, se va a sobreentender que es lambda en el vacío. Bueno, entonces es lo mismo que pasó con ¿cómo dice? Young. ¿Cuándo va a haber? Esto es el coseno de esto sobre el coseno de esto cuadrado sobre 2 es lo que aparece en el término de interferencia en la irradiancia. Entonces, para que haya interferencia constructiva, el delta, es decir, esto, tiene que valer 0, o más o menos 2pi, o más o menos 4pi, o más o menos 6pi, o más o menos 8pi, etc. Para que haya interferencia destructiva, el delta, este delta, tiene que valer más o menos pi, más o menos 3pi, más o menos 5pi, etc. Entonces, eso va a hacer que haya una condición sobre D. Dado un lambda determinado, si yo tengo un D compatible con esto, voy a tener interferencia constructiva, es decir, se va a reforzar la intensidad del rayo, y si este D cumple esta condición, no voy a ver nada, no voy a ver una interferencia destructiva entre los dos rayos que están llegando a mi ojo. Bien. Entonces, esto es lo que yo les contaba recién. Si yo quiero que haya interferencia constructiva, voy a poder despejar D para valores de delta que valgan esto. Entonces, ¿cuánto tendría que valer D? Bueno, despejando D, para el caso delta máximo, me queda que D es D máximo menos pi lambda sobre 4pi AC. ¿Está? Obviamente D tiene que ser positivo. Entonces,
vamos a ver cuánto da esa. Probemos valores de delta máximo. Entonces voy a probar 0, 2pi, 4pi, 6pi, etc. Si pruebo 2pi, 6pi, 4pi, 6pi, 8pi, etc., este número es mayor que este, entonces esto me da un número negativo. Entonces este D no me sirve. ¿Está? Ahora, cuando pongo 0, acá me queda 0 menos pi me da pi. Entonces, perdón, 0 menos pi me da menos pi. Con el menos acá me queda pi por lambda sobre 4pi n del aceite. Entonces, para delta máximo igual a 0, esta es la distancia, este es el espesor más chico que yo puedo tener, de manera que los dos rayos que salen interfieran constructivamente. ¿Cuánto vale? Vale 1/4 del lambda en el aceite. Entonces la distancia mínima que tiene que haber, el espesor mínimo que tiene que tener una capa de aceite para producir con un lambda determinado interferencia constructiva por reflexión, es 1/4 de la longitud de onda en el aceite. Para menos 2pi voy a tener 3 veces ese espesor. Para menos 4pi voy a tener 5 veces ese espesor. Entonces, son múltiplos impares de 1/4 de la longitud de onda en el aceite, en este caso, ¿no? Entonces, no puede tomar cualquier valor D para producir interferencia constructiva. Tiene que necesariamente tener alguno de estos valores en cuanto al espesor para dar interferencia constructiva, es decir, mirando desde arriba, ver reforzado ese color entre el reflejado y el que se transmitió y reflejó del otro lado de la capa. Si quiero tener destructiva, lo que tengo que poner acá es el delta mínimo. Y de la misma manera voy a sacar valores de D, que tengo que tener cuidado, tienen que ser valores de D positivos, porque si tener una distancia negativa no tiene sentido. Bueno, entonces el valor más pequeño, el espesor más fino, tiene que ser 1/4 de longitud de onda en el medio, en el aceite. Supongamos que trabajamos con 550 nanómetros, ¿tá? Que es la longitud de onda la máxima que transmite, en donde el sol transmite mayor energía, donde más sensibilidad tenemos en el ojo. Entonces el espesor mínimo, si sacamos con el índice de refracción del aceite es 1.45, lambda sobre 4NaC me da 94.8 nanómetros. ¿Está? Obviamente es más chico que un lambda. Fíjense. Eso es lo mínimo, el mínimo espesor. Otros espesores válidos pueden ser 3 veces eso, 5 veces eso, 7 veces eso, etc. ¿Está bien? Acá está el mínimo. Había hecho el mínimo. Ahora yo quiero que el rayo verde y el rojo interfieran destructivamente. Es decir, no quiero tener nada reflejado. Entonces, ¿cómo hago? Planteo la condición para que la diferencia de fase sea tal que sea un múltiplo impar de pi, y despejo el D que tendría que tener para un determinado lambda. Entonces, ¿qué me queda? Me queda que D para el mínimo tiene que ser menos delta menos pi, etc. De vuelta, pruebo con todos los valores de delta para el caso mínimo. 3pi, 5pi, 7pi, cada vez más grande, no me sirve, porque este número
se vuelve más grande que este, y por lo tanto, esto se hace negativo y no tiene sentido hablar de D negativo. Cuando delta mínimo vale pi, que es uno de los valores permitidos para que haya interferencia destructiva, el D vale 0. Entonces, sí sirve. Sirve en el caso de que se haga una lámina hiperdelgada, en donde solamente haya lugar para que haya una reflexión nomás. Y ahí el trayecto del camino dentro del aceite no cuenta prácticamente. Entonces, ese caso sirve. Entonces, el ancho mínimo es es tendiente a 0. Si no pueden, bueno, pueden probar con delta min igual a menos pi, y ahí van a tener media. El siguiente es media longitud de onda. O sea, va a ser más ancho que el anterior. Va a ser el doble. Le va a dar media longitud de onda en el aceite. Y si no, una longitud de onda en el aceite. Y así sucesivamente. En estos casos van a tener interferencia destructiva. Entonces, resumiendo, el valor más chico va a ser 0 del espesor. Lo curioso es que justo este espesor sirve para todo lambda. Porque fíjense que cuando esto se hace 0, el valor de lambda no importa. Siempre esto es 0. Entonces, ese espesor finito genera interferencia destructiva para todo lambda que yo utilice. Pero otros espesores válidos van a ser dependientes de lambda. Entonces, sea que yo trabaje con azul o con verde o con lo que sea, voy a tener para cada color voy a tener un determinado ancho. Santiago, ¿es casualidad que sea equivalente? ¿Es casualidad que sea equivalente a que sea lo mismo no tener nada? No, no es equivalente a no tener nada. Ese es el tema, porque la clave es que sea tan finito como se pueda, pero que haya reflexión. O sea, que tiene que haber algo, porque tiene que haber reflexión, acuérdate de eso. Bien. Y se pueden hacer cosas muy finitas, ¿eh? Sí, se pueden hacer. Sí, tiene que existir lámina para que haya reflexión. Para que haya reflexión de manera que se sume, que aparezca ese pi de diferencia. Si no, no funciona. Si no hay, no va a funcionar. Bien. Para el caso del azul, puse acá, 400 nanómetros más o menos, los espesores válidos van a ser, aparte de 0, 137 nanómetros, 2 veces eso, 3 veces eso, etc. Bien. Entonces, y esto es interesante. ¿Qué pasa si agarramos la luz blanca? Como ustedes saben, la luz blanca es una luz que se compone de los distintos colores, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si ilumino una lámina de aceite de D igual a 137,9 nanómetros? Es decir, este valor. ¿Qué pasa si ilumino con luz blanca? Si ilumino un espesor así con luz blanca. ¿De qué color voy a ver la lámina de aceite si la miro desde arriba? Fíjense cuánto vale lambda, cuánto vale delta y cuánto vale coseno de delta sobre 2 al cuadrado. Y lo verías principalmente un rojizo, porque es el mayor valor de irradiancia que tiene. Exacto, exacto. En todo caso no vas a ver el azul, eso sí. Va a haber de todo menos el azul, más tendiente al rojo. Así es. Bueno, ¿se entendió entonces? Más o menos se entendió este proceso de interferencia. Y bueno, es un poco
Cuando ustedes ven un charco de aceite, a veces... ¿Profe? Sí, Gastón. Entonces, variaciones muy chicas del espesor Ah, del aceite, entonces van a hacer que veamos cómo cambia el color, ¿no? claro, claro. Sí. Se hace mucho con las burbujas de jabón, ¿no? O cuando ven charcos, ¿no? Charcos en la calle, ven charcos así de aceite que se ve en distintos colores. Es un fenómeno de interferencia. Sí. Ahí, bueno, esto es controlado, estoy haciendo que el espesor sea constante, ¿no? Si ya el espesor varía, bueno, se pone un poquito más complicado. Con luz blanca y espesor variable va a tener, un juego de colores bastante lindo. Bueno, muy bien. Bueno, me alegra que al menos se haya entendido lo más grueso. Por eso yo les digo, vuelvan a reemplazar ese delta, ese famoso delta que aparece en Yang, porque es el mismo delta que aparece acá. Entonces, repásenlo bien, de dónde viene, cómo se saca esa diferencia de fase, y de esa manera esto va a ser mucho más comprensible. Bueno, paramos un ratito si quieren. Bueno, son las 6:03, 6:05, podemos hacer un poquito más de 10 minutos. Sí, a ver. Sí, 6:15. Volvemos y seguimos la clase. Ok. Vamos a seguir ahora con otro ejemplo de cómo arreglando ciertos elementos, ciertos materiales, podemos generar también patrones de interferencia. En este caso vamos a hablar de un fenómeno conocido con el nombre de anillos de Newton, que básicamente que es algo similar a lo que vimos con la placa, con la lámina de lados planos y paralelos, nada más que con separaciones crecientes, es decir, con espesores en donde se va a dar la diferencia de camino óptico, que van a ir variando con simetría axial, y que por lo tanto van a generar patrones de claros y oscuros para ondas monocromáticas que tienen esta forma, tienen forma anular. Este efecto lo investigó Newton en el siglo XVIII y a principios del siglo XVIII, así que tiene ya un tiempo y bueno, lo vamos a analizar en detalle en esta segunda parte de la clase. Entonces el arreglo experimental es el siguiente. Vamos a tomar una lente que tiene que tener como condición que sea una lente que de un lado sea plana y del otro lado sea convexa. Acuérdense, convexa es lo opuesto de cóncava. Entonces, una lente plano-convexa va a ser plana de este lado y convexa del otro. Sobre el lado convexo, vamos a apoyar la lente sobre el lado convexo, sobre una placa del mismo material que el material de la lente. Vamos a hacerlo para el caso del vidrio en este caso. Pero tiene que ser un material transparente, puede ser un material transparente de índice de refracción diferente al del aire. El lado convexo va a tener, como en el caso de las dioptras, digamos, un radio de curvatura, es decir, este lado convexo va a ser una porción de una esfera
de radio R grande, vamos a representarlo como R grande, bueno, como les digo, la vamos a apoyar a la lente sobre una placa del mismo material. Vamos a hacer incidir desde arriba un haz de luz monocromática y coherente de manera normal a la placa, es decir, vamos a volver a tener incidencia normal, como lo hicimos para el caso de la lámina de lados planos y paralelos. Vamos a suponer una longitud de onda definida que va a venir dada por la longitud de onda en el vacío. Y vamos a estudiar la interferencia producto primero de la reflexión y por otro lado en superficies en donde haya índices de refracción distintos, capaces de generar o no desfasajes de pi, como vimos antes, pero además vamos también a generar a través de la diferencia de camino óptico a lo largo de una distancia e, que como condición tiene que ser mucho menor que el radio de curvatura r, y además tiene que ser tal que sea una longitud e suficiente como para, o sea, no tan grande como para que la luz no pierda coherencia. Siempre esa condición va a estar presente en todos los experimentos de interferencia. Entonces, bueno, vamos a analizar la interferencia vista desde este lado, es decir, por reflexión. Es decir, vamos a estudiar la interferencia del rayo reflejado en el momento en el que incide el rayo en la interfase lente-aire, y luego el otro rayo que va a interferir va a ser el transmitido, que luego se va a reflejar en la placa y que se va a volver a transmitir hacia adentro de la lente. Entonces estos dos rayos van a interferir y van a generar bueno, el efecto de interferencia, ¿no? Van a interferir. Vamos a magnificarlo para que se vea mejor, porque este grafiquito es muy pequeño, y vamos a darle distintos colores para que podamos identificar cada uno de los rayos. Entonces, vamos a estudiar en particular con condición de incidencia normal, y si este radio de curvatura es mucho más grande que esta superficie y esta, van a ser prácticamente paralelas. Entonces, Profe, sí, Gastón. en el dibujito de la derecha, ¿no faltaría mostrar ¿cómo se llama? La refracción que ocurre cuando el rayo sale de la lente al aire? De la lente acá. Imagínate que Claro. vamos a hacer una aproximación, ¿no? Esto es una exageración, este gráfico. Vamos a imaginar que cerca de este punto donde inciden los rayos, las dos superficies, esta y esta, son paralelas. Vamos a suponer que cambia muy de a poquito la distancia E con X. Con X va a ser la distancia desde el eje. Entonces, vamos a tener prácticamente el caso de, para este X, para este valor de X, esta distancia desde el eje hasta el punto en donde incide el rayo, vamos a suponer que tenemos incidencia normal sobre una superficie horizontal prácticamente, de manera que hay, efectivamente, como decís vos, una refracción al pasar del medio de la lente al aire. Luego, al mismo tiempo, va a haber una reflexión en la interfase lente-aire, que va a dar lugar a este rayo reflejado rojo. Y después el transmitido, el refractado, como dijiste vos, va a reflejarse en la placa, va a volver de la placa, se va a refractar nuevamente hacia dentro de la lente, y entonces va a interferir con el rojo. Entonces,
todo esto está exagerado. Estamos viendo todo esto como si la curvatura fuera muy importante. No, esto todo se va a dar a una distancia X constante, y el trayecto que va a realizar el rayo verde al ir y venir en el aire va a ser de una distancia E, que va a ser constante. Va a ser, para ese X, va a ser constante. Todo va a ocurrir a lo largo de una sola dirección. ¿Está bien? Esto está muy, muy exagerado. ¿Vos decías que faltaba alguno, Gastón? No, no decía que faltaba un rayo, sino que como que se veía que seguía sin doblarse. Sí, lo simplifiqué. Sí, lo simplifiqué. Pero imagínate que este rojo vuelve por donde viene el azul, y este verde también vuelve paralelo al rojo, más o menos. Eso es cuando tomamos que R, este radio, es mucho más grande que este E. O sea que la separación entre la placa y la lente, imagínense que es muy, muy poquito. Bien, entonces van a interferir esos dos rayos, el rayo 1 y el rayo 2. El rayo 1 que surge de la reflexión de la interfase lente-aire, y el rayo 2 que es producto de la refracción en la interfase lente-aire, reflexión en la interfase aire-placa y refracción en la interfase lente-aire de vuelta. Entonces, ya me imagino que a esta altura estamos, ya nos imaginamos qué es lo que va a pasar, pero lo importante es tratar de expresar ahora, y esto es un problema más bien geométrico, más que, yo creo que ya con la explicación que dimos recién, ustedes ya tienen todos los elementos para atacar cualquier problema de interferencia, así que no se hagan problema, no hay mucho más que eso. El desafío de los anillos de Newton es resolver la parte geométrica, y ahora se los cuento, y va a ser muy, muy, muy fácil de... Pero con lo que ya vimos en la lámina hace un ratito, ya tienen todos los elementos para resolver este sin ningún problema. Entonces, vamos a resolver la parte geométrica, que es la parte un poquito más complicada. Entonces, veamos esta aproximación. R, mucho más grande que E, ¿está? Entonces, yo quiero poner E en función de X, porque debido a la curvatura, si bien el radio de curvatura es muy grande, debido a la curvatura, para cada X va a haber un E, ¿no? Entonces, un X más cerca de 0 va a tener un E más chiquito, y un X más grande va a corresponderse con un E más grande. Entonces, tratemos de obtener E en función de X, siendo que en X igual a 0, E vale 0, porque están tocando la panza de la lente, está tocando la placa, ¿sí? Entonces, fijémonos en este triángulo que está acá, sombreado. Este triángulo es rectángulo, tiene un lado X, tiene este lado que es R menos E, donde es la separación entre la lente y la placa, y la hipotenusa es R, que es el radio de curvatura, que va desde el centro de curvatura hasta el bordecito de la cara convexa de la lente. Entonces, planteamos Pitágoras para este triangulito. Entonces me queda R cuadrado es igual a la suma del cuadrado de los catetos. Entonces, X cuadrado más R menos C, que es este lado, al cuadrado. Ahora hacemos el cuadrado de un binomio acá, entonces nos queda X cuadrado más R cuadrado menos 2RE más E cuadrado. Entonces, veamos qué peso tiene cada término, y vamos a ver que si R es comparable a X y es mucho más grande que E, entonces este término en E cuadrado va a ser muy chiquito. Podemos hacer incluso la prueba de dividir todo por R. Entonces acá me va a quedar E sobre R, y eso va a ser muy, muy pequeño. Entonces, en primera aproximación, yo me puedo sacar encima este E de acá, este E cuadrado de acá. Entonces, sacando el E cuadrado, me va a quedar R cuadrado, que es más o menos lo mismo que X cuadrado más R cuadrado, menos 2R por E chica. Entonces, me queda R cuadrado de este lado y R cuadrado de este lado, que se van,
Y entonces me queda que x cuadrado, paso esto para el otro lado, es igual a 2r por e. Con lo cual e es igual a x cuadrado sobre 2r. Entonces, es una especie que yo aproxime esto por una parábola. ¿Mm? Esa es una primera aproximación. Entonces, ya tenemos, para cada x, ya sabemos cuánto vale e. Está buenísimo eso. Ya es un paso importantísimo, porque ahora ya estamos súper cancheros y cancheras con esto. Entonces vamos a decir, bueno, ¿cuál es la diferencia de fase entre el rayo 1 y el rayo 2? Bueno, todo se da en esta misma línea. Esto está exagerado, supónganse que todo esto está colapsado y el rayo, tenemos una pregunta, y el rayo rojo coincide con el rayo verde. Santino dice, pero si E vale algo del mismo orden de magnitud que X y que R, ¿no sería correcto? La suposición que hicimos al principio. No. No es del mismo orden de magnitud que X y que R, ¿no? E es mucho más chico. E es mucho más chico que R y que X. A ver, Santino, no entiendo muy bien lo que querés decir. Si me lo podés decir con el micrófono mejor. ¿Ahí se escucha? Ahí está. ¿Cuál sería? Que si nosotros llegamos a que E es igual a x cuadrado sobre 2r, Sí. x cuadrado sobre 2r no es o no parece ser algo tan chico con respecto a r o respecto a x. Ah, ¿por qué? Porque vos decís que esto es más o menos del mismo... Del mismo orden de magnitud que x o que r, porque las cuentas no dan un número tan chico. Claro. Sí, a ver. Está bueno el comentario. Si vos tenés R, ¿qué tamaño tiene que ser X? Hay que ver eso del dominio de X. Claro, sí. Entonces quizás X no es tan grande como R. Sí, tiene que ser E mucho más chico que R y X no tiene que ser tan grande como R. Exacto, para que X cuadrado sobre R sea un número chico. Está bien, sí. Está buena la... Después podemos ver con los cálculos para ver cuánto va dando R para X para distintos anillos. Pero sí, tenés razón. Tiene que ser más chico X que R. ¿Mm? Sí. Gracias. Está bueno el comentario. Bien, entonces, para sacar la diferencia de fase, vamos a necesitar, número 1, saber el rayo 1 si al rebotar en la interfase lente-aire, si el rayo este rojo lleva algún pi consigo, producto de la reflexión. ¿Y hay o no hay? El rayo 1, el rayo incidente viene de un índice de refracción mayor que el aire. Entonces, al reflejarse y producir el rayo 1, no va a sumar el rayo 1 ninguna diferencia de fase. ¿Está? Entonces, de manera distinta a lo que vimos en el problema anterior que vimos hace un ratito, en este caso el rayo 1 no va a acumular una fase, no va a acumular un salto de fase de pi. ¿Por qué? Porque el rayo incidente viene de un n
viene en un n más grande que el rayo refractado. Ahora bien, acá está el rayo refractado. Y el rayo refractado recorre una distancia E en el aire. Entonces podemos aproximar más o menos el aire por el vacío. Entonces eso es una diferencia de fase de K del vacío por E. ¿Por qué? Porque el K del vacío y el K del aire es más o menos lo mismo. Entonces K por E de fase cuando llega acá a la placa, y acá se refleja en una situación en donde el transmitido está en un n mayor que el incidente, que en este caso es esta porción de verde que está acá. Entonces este rayo reflejado sí va a sumar pi de diferencia de fase. Entonces, además, va a volver a sumar K por E de fase. Entonces, va a haber sumado al llegar nuevamente acá, donde empieza a interferir con el rayo 1, mientras el rayo 1 no cambió de fase, el rayo 2 se lleva 2KE por atravesar esta distancia 2 veces, más el pi de haberse reflejado acá. Entonces, la diferencia de fase entre el rayo 1 y el rayo 2 va a ser 2K por E más pi. ¿No? ¿Hay alguien que no haya entendido esto? Sí, como rebota con la placa con θ igual a 0, vuelve a recorrer eno. Exactamente, Santiago. Así. Perdón, que está todo colapsado en un solo x, en un solo valor de x. Sí, está todo en la misma línea. Nada más que lo exageré, ¿sí? Es así. Entonces recorre E de ida y E de vuelta. Y a eso le tengo que sumar pi porque se reflejó en la placa. ¿Ok? ¿Vamos bien? Sí. Entonces, el delta, la expresión para delta va a ser esa. Entonces, ese delta ahora, por la dependencia que tiene E en X, ese delta va a depender en X, va a depender de X. Entonces va a ir variando, más precisamente, según X cuadrado. Entonces, ¿cuándo van a interferir constructivamente? Ya lo sabemos, cuando delta sea un múltiplo par de pi o 0. Positivo o negativo, ¿no? El múltiplo. Entonces, ¿qué va a implicar eso? Va a implicar que vamos a tener anillos, vamos a tener mayor irradiancia viéndolo desde arriba, porque lo que estoy viendo son los rayos 1 y 2 llegando a mi ojo, interfiriendo y llegando a mi ojo, a valores del radio, porque este X es un radio, valores del radio, X máximo, tal que K por X máximo al cuadrado sobre R más pi es 0, más menos 2pi, más menos 4pi, etc. Entonces, voy a ver anillos del color dado por la longitud de onda. Como X es una distancia y por lo tanto tiene que ser positiva, nos vamos a quedar solamente con los valores de delta que me generen X, o sea, que generen X cuadrados mayor que 0. Entonces, ¿cuáles son esos valores de X que son compatibles con X cuadrados mayor que 0? Bueno, pi, 3pi, 5pi, etc. Es decir, estos valores a los cuales les resto pi. Paso el pi para este lado. Por eso acá de este lado me queda pi, 3pi, 5pi, etc. Eso quiere decir que los radios de los anillos brillantes van a ser
lambda por R por lambda por R sobre 2 por 1, por 2, por 3, por 5, etc. Entonces, ahí voy a ver dónde están los radios. Los radios de los anillos brillantes. Fíjense si están equiespaciados. Y no están equiespaciados. Se van a ir juntando. Pasar la raíz cuadrada para este lado. Ahora veamos la interferencia destructiva. ¿Cuándo va a pasar la interferencia destructiva? Va a pasar cuando la diferencia de fase entre estos dos rayos sea un múltiplo impar de pi. Entonces eso va a implicar radios x mínimo, tal que k por x mínimo al cuadrado sobre r más pi es igual a más menos pi, más menos 3pi, más menos 5pi, etc. Van a ser anillos oscuros. Entonces, y van a colocarse entre dos anillos brillantes. Y sepan que no es que solamente va a haber anillos brillantes y oscuros, sino que entre un anillo brillante y uno oscuro va a haber todo un degradé, producto del hecho de que los valores de delta van a ir variando desde un múltiplo par de pi a un múltiplo impar de pi. Entonces, entre medio de un claro y un oscuro, de un máximo de brillo y un cero de brillo, va a haber valores intermedios. Nuevamente me quedo con las distancias que sean reales, es decir, con cuadrados de la distancia que sean positivos. Entonces, eso me va a dar 2pi por x mínimo al cuadrado sobre lambda r igual a 0, 2pi, 4pi. Y ahí incluyo el punto de contacto, que es x mínimo igual a 0. Entonces, ¿qué voy a ver? Si estoy mirando desde arriba, ¿qué voy a ver en el punto de contacto entre la lente y la placa? ¿Qué voy a ver? ¿Luz u oscuridad? ¿Dónde dijiste? En el el punto de contacto. Claro, oscuridad, claro. Entonces, en el centro voy a ver un punto oscuro y después voy a tener el primer anillo brillante, luego el primer anillo oscuro, después voy a ver el segundo brillante, después el segundo oscuro, después el tercero brillante, después el tercero oscuro y así sucesivamente. Y voy a tener la misma figura que les mostré antes. Acá están todos los mínimos. Cuáles van a ser los radios de los mínimos. Y voy a tener esto, ¿no? Entonces, este va a ser el mínimo central en este punto de acá, mirándolo desde arriba, y primer anillo brillante, segundo brillante, tercero brillante, etc. Muy bien. Van a ver en el práctico qué es lo que pasa cuando si nosotros ponemos acá como un tornillo micrométrico y empezamos a separar la lente de la placa. ¿Qué creen que va a pasar si empezamos a despegar la lente de la placa? En todos los lugares donde había una E, sería E más la altura. Claro, exacto. ¿Y ahí qué va a pasar con el patrón con el patrón de anillos? A medida que yo lo muevo, estos anillos se van a quedar igual. ¿Qué va a pasar? Ahí puse por el chat. Ahí está, bien. Claro, exacto, Santino, muy bien. Bueno. Bien. Súper. Entonces. Una duda, profe. Sí, Se lo Santiago. acabo de pensar. ¿Este no es el efecto de cuando agarrás la lente que lo pones con el sol, que tenés en un momento que enfocás la luz y que parece como que en un momento
queda concentrado en un punto y si no después se va ampliando, que a veces pasa de que se ve ese patrón. Como que vas Eh, variando la distancia del lente con la luz incidente. ¿Qué vos decís cuando quemás un papelito, esas cosas? Claro, Está que raro. cualquier de chico hizo eso alguna vez, de agarrar un lente con el sol y con una lupa, por ejemplo, y No, eso es concentrar en el foco, eso es concentrar en el foco los rayos provenientes de una fuente que está muy lejos. Eso es concentrar en el foco. Esto ocurre cuando hay veces que se puede ver cuando en un material, cuando yo aplasto el material, por ejemplo, un material transparente de tipo plástico, lo aprieto contra otro material y aparecen anillos, y esos anillos se mueven cuando yo aprieto y suelto el material. Pero no es el efecto de las hormigas. El efecto de las hormigas es simplemente que cuando hay una lente se definen los puntos focales o los focos de esa lente. Entonces, los focos están definidos como el lugar en donde va a pasar un rayo que viene desde el infinito, en el caso de las lentes convergentes, entonces como la lupa. Entonces, lo que va a pasar es que la luz viene del Sol, entonces los rayos que vienen del Sol vienen todos paralelos entre ellos, porque el Sol está re lejos, entonces todos esos rayos van a converger en el foco, entonces toda la energía de cada uno de los rayos va a ir a un solo punto porque va a pasar por ese foco y en ese lugar va a haber una concentración muy grande de energía. La irradiancia va a ser muy alta, pero toda esa luz blanca es una luz, como ustedes ya ven, incoherente. Así que ahí no va a haber ningún tipo de interferencia de ningún tipo. ¿Está bien? ok, genial, gracias. Acuérdense que todo lo que sea luz blanca para esto no sirve, salvo como en el caso que vimos recién, que puedas, bueno, en el caso, hay veces que vas a poder tener cierto espesor en donde no haya tanta pérdida de coherencia, que puedas tener un poquito de interferencia, pero por lo general la luz blanca no sirve para hacer este tipo de experimentos. Esperen que vi que lo voy a... recién entró de vuelta Yamila. Ahí está. Ok. Muy bien. Bueno, entonces, pero también sirve hacer por transmisión anillo de Newton. O sea, yo también puedo mirar el arreglo este desde abajo. Entonces, ¿qué piensan ustedes que tendremos que ver? Si en vez de mirar desde arriba esto, yo lo miro desde abajo. ¿Qué esperan que pase? Primero, Siento que, vería anillos. siento que sí y que sería como inverso a lo que ves arriba. Como donde arriba hay puntos brillantes, hay radios brillantes, esos radios abajo van a ser oscuros y al revés. Ajá. ¿Por qué pensás que es así? ¿Qué pasaría si tengo el mismo patrón que veo arriba, lo veo abajo? ¿Qué es lo que no te cierra? Y que no estoy viendo los mismos rayos, estoy viendo otros. Estás viendo otros, ¿ah? Sí. No tendría tanto sentido. Está bueno, es buena la intuición, es así. Vas a ver el efecto opuesto, vas a ver ¿cómo es? Negativo. Uh-huh. Y eso tiene que ver más precisamente con la conservación de la energía. Todo lo que se cancela de un lado es lo que ves del otro, digamos. Entonces, efectivamente, hagan la cuenta, que es una pavada, porque es simplemente hacer la cuentita. Ahora el rayo 1 pasa de largo, o sea, este no va a sumar, este rayo rojo, ¿cuánto va a sumar? Va a sumar K por E, ¿no? K por E va a ser lo que vamos a empezar a contar la diferencia de fase, la vamos a empezar a contar acá. Entonces, este rojo va a haber sumado K por E, ¿no?
este suma K por E. Y este verde hace tac, o sea, sale de acá, hace tac y tac. Entonces, acá suma pi, ¿eh? Y este hace, ¿cómo es? Acá hace pi, acá hace pi, y hace 2K por E. K por E más 2pi. Acuérdense, acá hay la diferencia entonces de fase. La diferencia de fase entonces va a ser K por E más 2pi. Y allá, y la otra vez era K por E más pi. Entonces, fíjense planteando los máximos y los mínimos, ¿qué pasa con eso? Muy bien. Perdón, vamos a hacer bien. Este hace K por E y este hace TAC, K por E, K por E. El rojo hace K por E y este hace 3K por E menos más 2pi. Ahí está. Entonces te queda 2K por E más 2pi, queda 2K por E. Ahí está. Bueno, tranqui, lo hacen y van a ver que les da exactamente lo opuesto. Bueno, tranqui, lo hacen y es bastante... La aproximación es la misma que acaban de hacer respecto a X y su relación con E, así que no va a haber ningún problema. A ver cómo estamos de tiempo. Tenemos un ratito. Bueno, entonces les voy a contar rápidamente, en manera de introducción, el fenómeno de difracción, para que después, en la próxima clase, lo abordemos en todo su dimensión, digamos. Entonces yo les había contado que la difracción es un fenómeno que es inherente a la interacción entre la luz y un obstáculo. ¿Por qué? Porque habíamos visto este principio de Huygens-Fresnel y cómo cuando había un obstáculo, lo que pasaba era que aquellos frentes de onda que quedaban pegados al obstáculo no eran capaces de retransmitir ondas secundarias hacia adelante, y entonces eran los que no estaban, los frentes de onda no obstaculizados, los que a la vez reemitían ondas esféricas hacia adelante, generando los frentes de onda que iban a ser capaces de pasar del otro lado del obstáculo. Entonces eso originaba un fenómeno que hacía que la sombra de ese obstáculo no fuera en general una línea infinitesimalmente angosta de claro a oscuro, sino que iba a dar lugar a algo como un degradé. Y bueno, ese efecto fue observado en el siglo XVII. De ahí el científico Grimaldi utiliza el fenómeno difractio como el hecho de que se va rompiendo, se va resquebrajando la luz hacia la oscuridad, y lo asocia justamente a la interacción entre la luz y un obstáculo. Entonces, si uno toma, este es un elemento muy antiguo, quizás no lo conozcan ya, que es una hojita de afeitar, pero es el ejemplo que más simple
que encontré. Si ustedes ven un objeto como este iluminado y ve la sombra, uno se da cuenta que más allá de la sombra geométrica, lo que aparece es una transición entre la sombra y la región iluminada, compuesta por una seguidilla de franjas claras y oscuras que dan lugar a que van poco a poco cediendo hasta lograr la zona iluminada, ¿no? Entonces, volviendo al principio de Huygens-Fresnel, ya lo recordamos, recién lo mencioné, pero las ondas las partes del frente de onda que no están obstaculizadas en el caso de que haya un obstáculo, son las que van a ser capaces de remitir ondas esféricas, y por lo tanto van a ser estas ondas esféricas las que van a enviar, las que van a avanzar por todo el espacio que está del otro lado del obstáculo. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con las ondas emitidas por cada uno de los puntos del frente de onda no obstaculizado? Dependiendo de en qué lugar yo esté mirando, van a producir más o menos interferencia entre ellas. Entonces no es que todas estas ondas, fíjense que todos estos emisores, situados sobre el frente de onda, la parte del frente de onda no obstaculizado, van a estar en fase. Entonces, este va a emitir frentes de onda en todas direcciones, porque son frentes de ondas esféricos, y en particular, este puede interactuar con este. Entonces, si yo considero un punto acá, como en la experiencia de Young, va a haber que ver la diferencia de fase que van a tener la onda salida de acá con la onda salida de acá, y de esa manera voy a ver si eso es un mínimo, un máximo. Van a poder interactuar todas estas ondas entre ellas, generando interferencia por el fenómeno que yo recién les comentaba. Entonces ese es el fenómeno de difracción. Y dependiendo de cuánto es el ancho de la abertura en comparación con la longitud de onda, yo voy a poder tener una sombra más definida o una sombra menos definida. Y eso se puede ver en un esquemita que les voy a mostrar ahora y que es muy simple. Y que se puede ver en los líquidos, se ve muy, muy bien. Imagínense un líquido cuya superficie la perturbo, para que se generen ondas transversales en ese líquido, puede ser un estanque, y esas ondas van dirigiéndose de manera con frente de ondas planos hacia una abertura, hacia un obstáculo que tiene una abertura. Entonces lo que vamos a hacer es tener perturbaciones de distinta longitud de onda, de manera que aumentan las longitudes de onda de esta perturbación que se acerca al obstáculo, desde arriba hacia abajo. Acá la separación entre las crestas es más chiquita, una longitud de onda más chiquita, la abertura es siempre del mismo tamaño, y fíjense que del otro lado el efecto que tengo es distinto para cada longitud de onda. Para longitudes de ondas más chiquitas, la sombra, es decir, donde no hay perturbación, parece más definida, la perturbación está más contenida de este lado. Pero conforme yo voy aumentando la longitud de onda, cada vez se vuelve más difusa la sombra. Y tengo una mayor perturbación, tengo perturbaciones en estos lados, en estos costados, que acá no tengo prácticamente. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Está bueno hacerlo con líquido porque es mucho más visible, es mucho más fácil de ver que con la luz. Pero con la luz pasa exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Imagínense que nosotros tenemos una onda plana, monocromática, coherente, que incide sobre este obstáculo que tiene una abertura AB. Y voy a tratar de medir cuánto vale AB. Entonces, supónganse que yo conozco cuánto vale AB, esa distancia AB. Supónganse que estamos en el aire, así que no vamos a afectar nuestro K por ningún índice de refracción ni nada raro, ¿sí?
pero el resultado sería lo mismo si yo pongo un índice de refracción cualquiera. Pero no nos compliquemos con eso, ¿sí? Entonces, fíjense, yo quiero ver si en estas condiciones voy a tener una sombra más definida o una sombra menos definida. Entonces voy a ver de qué manera se establece una diferencia de fase entre el primer emisor de ondas secundarias que está en A, en el bordecito ahí arriba, el primero de las fuentes no obstaculizadas, de las fuentes secundarias no obstaculizadas, y el último. ¿Cuál es el máximo de diferencia de camino óptico que puede haber? Y bueno, para un punto P, arbitrario, puede ser este P que está acá, la onda que sale de A va a viajar todo esto, va a ir hasta P. Y me interesa ver con qué fase va a llegar respecto a esta otra en el punto P. Veo el que sale del punto B y llega al punto P. Entonces, ¿cuánto va a ser la máxima diferencia de camino entre dos fuentes no bloqueadas? Y va a ser siempre menor a este segmento menos este. ¿Por qué? Porque para dos puntos más cercanos que A y B, para el mismo punto P, la diferencia de camino va a ser menor, porque son puntitos que están más cerca. Entonces, o sea, la máxima diferencia que va a haber de camino entre estas dos, la máxima diferencia de camino para el punto P que va a haber es AP, este segmento AP, menos el segmento BP. No hice ninguna aproximación de lejos ni nada, es así. Ahora, este valor, el valor máximo que va a haber de diferencia de camino entre dos fuentes continuas, una al lado de la otra, va a ser a su vez menor o igual a AB. ¿Cuándo va a ser igual a AB? Cuando este P esté de este lado. Cuando este P yo lo acerco de este lado, la diferencia de camino, es decir, AP menos BP, va a ser AB cuando yo esté acá o cuando esté acá. Si no, va a ser menor. Entonces, ¿cuánto tiene que ser la diferencia de camino para generar, interferencia destructiva? ¿Se acuerdan de Young? ¿Cuánto tenía que haber de diferencia de camino entre dos fuentes sincronizadas con la misma fase inicial? ¿Cuánto tenía que haber de diferencia para que hubiera interferencia destructiva? Lo mínimo. Lambda sobre 2. Cuando hay una diferencia de camino de lambda sobre 2, un múltiplo impar de lambda sobre 2. En esos casos había destructiva, es decir, veía oscuridad. Pero si esto es muy chiquito, la diferencia de camino va a ser tan chiquita que la diferencia de fase entre la que sale de acá y la que sale de acá va a ser tan chiquita que mayormente la diferencia de fase va a ser 0, con lo cual va a ser toda interferencia constructiva. Entonces, eso es un poco lo que pasa. Cuando lambda, la longitud de onda, es mucho más grande, es más grande que esta distancia de acá, entonces las ondas van a poder interferir constructivamente en todo el espacio delante de la abertura. Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir que lo que es equivalente, que AB se hace muy chiquito. Si AB se hace muy chiquito, entonces la diferencia de fase
que va a haber entre las ondas que salen de este extremo del obstáculo y de la abertura y de este extremo de la abertura, la diferencia de fase va a ser chiquita, entonces van a interferir constructivamente en todos lados. Con lo cual, no va a haber nada que ensombrezca las ondas que salen de este lado. Entonces, cuanto más chiquita la abertura, más grande, menos sombra yo voy a ver. Sí, Santiago dice, es como que se hace más brillante. Es como que se difunde más hacia los costados, como que menos sombra vas a ver. ¿Qué sería el caso ideal? El caso ideal sería que vos vengas con estas ondas y esto fuera un corte como si fuera un cuchillo y vos veas solamente señal en la sombra ideal en esta región de acá. Y por fuera de esa región no veas nada. Bueno, eso cuando vos haces muy chiquita el ancho, cuando haces muy chiquito el ancho del agujero respecto a la longitud de onda, no lo vas a poder lograr. La región en donde vas a tener onda va a ser por todos lados. Y eso es porque en todos lados vas a tener interferencia constructiva. Vas a ver más difundida la señal. La vas a ver más esparcida. No vas a ver una región de sombra y una región de luz. ¿Se entiende, Santiago? Sí, sí. Ahora, si yo, en cambio, achico el lambda, dejo fijo la abertura, y achico el lambda, le voy a dar más chances, de que entre las emisiones secundarias, desde acá, haya interferencia destructiva. Que ya la diferencia de camino sea tal que entre ellas aparezca como posibilidad que haya lambda sobre 2 o múltiplos impares de lambda sobre 2. Entonces ahí las sombras van a empezar a aparecer de estos lados, van a empezar a aparecer sombras a ambos costados, y de esa manera el patrón iluminado se va a empezar a reducir para limitarse a la región inmediatamente detrás de la abertura. Entonces, perdón, cuanto más chico sea lambda respecto a la abertura, más definida va a quedar la sombra. ¿Se entiende? ¿Entendió? ¿Alguien que no entienda? Bueno. Entonces, y ya termino y los dejo con eso. ¿Cuál sería el límite? ¿Cuándo tendríamos una sombra perfecta en este caso? ¿Para qué valor de la longitud de onda yo tendría solamente ondas en este carril de acá? Y en el caso de la luz, ¿en qué caso, para qué valor de longitud de onda yo tendría sombras perfectas? Ya se los dije, se los comenté para la óptica geométrica. Cero, ¿no? Claro, claro. Con ese cero, con un lambda infinitamente pequeño, yo no tendría prácticamente, no tendría ese degradé entre luz y sombra. Por eso, ese es un poco el área, la aproximación en óptica geométrica, es suponer que donde hay un diafragma, donde hay algo que corta el paso de un rayo de luz, lo corta efectivamente, lo corta como si fuera un sacabocado y la sombra es perfecta. Bueno, la óptica geométrica justamente es un área de la óptica en donde no se considera este aspecto ondulatorio de la luz. Y por otro lado, se dan cuenta que
la difracción es algo que no nos podemos escapar de la difracción y que sobreviene por el simple hecho de cortar un frente de onda. El mero hecho de seccionar un frente de onda infinito va a generar esa interferencia entre los emisores secundarios de los frentes de onda que no son bloqueados. Y eso es un tema muy limitante para la astronomía, les cuento. Hay un gran efecto, el efecto principal, el principal problema que tienen los telescopios en la Tierra es el efecto de la atmósfera, que hace que actúe como una lente, generando vía ley de Snell, que genera que los rayos que vienen de las estrellas vayan bailando porque es turbulenta la atmósfera, va cambiando el índice de refracción y eso hace que el rayo que nos llega de una estrella vaya cambiando de dirección. Eso se llama seeing, un efecto que se llama, a ver si los escribo, es muy técnico, pero... Entonces, ¿ustedes alguna vez oyeron hablar del telescopio espacial Hubble? Bueno, lo bueno que tiene el Hubble es que está fuera de la atmósfera, entonces no tiene ese problema. Sin embargo, está limitado, el telescopio espacial está limitado por difracción, que es el último límite y el límite insalvable. Y bueno, va a ocurrir, y esperamos verlo en las próximas clases, qué efecto genera el hecho de cortar con un sacabocado, en este caso circular, como sería la sección de un telescopio, qué efecto genera ese sacabocado en un frente de onda infinito como el que provendría desde un astro, desde un astro emisor o de un planeta o lo que sea para formar una imagen. Entonces, es algo que nunca lo podemos sacar de encima, el problema de la difracción. Mucho menos porque no podemos lograr que manejar un lambda para que sea cercano a cero. Y para no tener ese efecto necesitaríamos tener una apertura infinitamente grande para justamente lograr que la sombra sea perfecta. Bueno, vamos a seguir el próximo lunes con más de difracción. Pero ya empiezan a ver ustedes que hay un tema, hay una relación entre la interferencia y la difracción, ¿no? Piénselo, como les digo, en la cuenta del lunes pasado, así, porque después vamos a ver cosas parecidas, un poquito más complicadas, pero parecidas. Bueno, muchas gracias. Les paso la posta a Yamila. ¿Cómo va Yamila?